Chicos, acaba de pasarme algo terrible y es que acabo de quemar dos fuentes de energía. Decidí hacer el video con mi red de minería para que ustedes vean que en este mundo no todo es color de rosa. Hay situaciones que pueden pasar, como esta que acaba de pasarme a mí, donde he perdido un dinero. Y quiero contarte mi experiencia por si tú decides meterte en este mundo de la minería. Déjame poner esto acá, lo voy a poner así. Aquí no tengo mucho espacio, pero no importa, voy a hacer el video así. Porque quiero compartir mi experiencia y quizás esto pueda ayudar a que a otros usuarios no le pase. Mira, las dos fuentes que se quemaron fue esta VGA de 1300, una tremenda fuente certificada, viene con una certificación Gold, no es Platinum. Me hubiese gustado que fuera Platinum porque ustedes saben que ya eso es otro nivel, pero viene con una capacidad de 1300 watts y te da opción para tú conectar unas 3 GPU. La siguiente que quemé fue esta de la ensambladora Thermaltake, no sé pronunciar esa vaina, pero ahí va. Esta es de 1200. También es una tremenda fuente de energía. Yo tengo vasta experiencia probando, trabajando con este tipo de fuente. De hecho, por ahí tengo una que llevo ya como unos 13 años con ella y todavía sigue dando pelea. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se quemaron estas dos fuentes de energía? ¿Y cuánto dinero yo he perdido? Pues en este video voy a decirte todo eso, porque quizá esto pueda ayudar a más de uno que quiera dedicarse a este mundo de la minería. Mira, voy a poner esta fuente acá y voy a poner la otra por aquí. ¿Qué sucede? Que yo pensaba que la mother se había quemado también. Mira, esta es la mother que estoy usando. La voy a poner así para que puedan verla. También voy a ponerte en la descripción. Esta es una del fabricante BioStar. Es una tope de gama que ellos tienen, que es una placa base, vamos a decir, sencilla. Si tú lo comparas con la Asus B250, que la tengo allí, y eso es un monstruo. Para mí, esa es la mejor placa base para esto de minería. ¿Qué sucede? Que yo pensaba que la mother se había quemado. Sin embargo, hice pruebas con otra fuente de energía, la saqué de aquí. Y la placa base está buena. Solo se quemaron las dos fuentes de poder. Ok, ¿cómo pasó esto? Déjame primero, no sé si este video sea un poco largo, pero quiero contar la experiencia. Y bueno, yo me voy a quedar con eso aquí, no importa. Quiero contarte la experiencia de cómo pasó para que ustedes se protejan y quizá esto ayude a más de uno. ¿Qué pasó con esto? Pues lo siguiente. Yo tengo este RIP con unas 8 tarjetas. La Mother coge más, pero yo tengo 8. Yo doy mantenimiento mensual. Cada mes yo apago los RIP y doy mantenimiento con un blower, no sé cómo se llama eso, algo que tira muchísimo aire, que le hice un video antes de ayer, no me acuerdo el nombre, y eso es brutal para tú limpiar tus GPU. ¿Qué sucede? Que yo hice una limpieza normal porque llevo ya con este RIP armado aproximadamente unos 5 meses. Como 5 o 6 meses ya este RIP está armado y yo lo he limpiado con toda normalidad y ha estado ensamblado así como tú ves acá. Aquí estaba una fuente, del otro lado estaba la otra fuente y aquí encima estaban las 8 GPU. Entonces, ¿qué yo hice? Saqué las GPU para limpiarla una por una. Limpié las dos fuentes montadas, pero las GPU saqué las 8, la limpié, luego la fui montando, luego limpié el board y le hice una limpieza a profundidad. Después que hice la limpieza, no sé qué rayo pasó, pero cuando conecté a la toma de corriente, la fuente de energía principal, porque ustedes saben que esta placa
tú puedes conectar dos fuentes. Tienes dos entradas para conectar dos fuentes de la capacidad que tú quieras por entrada de 24 pines. Fuente 1, fuente 2. Recuerda que cuando tú enciendes la 1, esa le manda energía a la número 2 y se enciende todo el rig y todas las GPU van a recibir energía. Lo típico que nosotros hacemos cuando armamos un rig. ¿Qué sucede? Que cuando prendí el rig, cuando conecté la fuente, ¡pum! Tiró un tiro. Tiró un tiro y salió humo por aquí. Y los breaks, lo que tumba la corriente aquí en mi casa, pues eso se disparaba, los breakers, se disparaban. Luego desarmé todo para ver qué estaba pasando y saqué la placa porque pensé que la placa estaba haciendo contacto con este metal. Era mi teoría. Yo dije, bueno, pero ¿cómo va a ser que ahora esté haciendo un cortocircuito si ya yo llevo 4 o 5 meses usándola, 6 meses, y nunca he hecho corto y he estado trabajando, está dominando sin problema? ¿Qué rayo es lo que pasa ahora? ¿Por qué no funciona? Y yo la limpié en el mismo sitio que llevo todos estos meses limpiándola. Bueno, en fin, que la saqué del rig, la puse en mesa de madera. Ustedes saben que con una mesa de madera no hay, por ahí no se transmite la corriente, no pasa nada. Y cuando lo intenté, hizo lo mismo. ¡Pro! Explosión. Después sentí que la Thermaltake se disparó. ¡Pla! La otra fuente de poder. Bueno, para no cansar el cuento, chicos, al día de hoy no sé qué rayo fue lo que provocó esta situación, ya que yo probé la Modern, la probé con otro power, la saqué, la limpié, le quité la batería, pensé que la Modern estaba bloqueada, que estaba quemada también, que todo se había quemado. Sin embargo, cuando la prendí con otra fuente, pues prendió normal, no tiró ese tiro que me hizo cuando yo limpié el rig. Ahora yo tengo una teoría y miren, no lo he armado, lo he dejado así. Tengo todas las gráficas aquí tiradas para armarlo, pero yo tengo una teoría y es que voy a tratar de montarlo en una base de madera, porque puede ser que esto haya sido lo que haya provocado este cortocircuito, porque fue un cortocircuito pero súper brutal. Y si alguno de ustedes tienen experiencia o le ha pasado algo como esto, se lo agradecería mucho si ustedes me dejan aquí un comentario y me explican qué fue lo que pasó, porque al día de hoy, eso pasó hace como 4 días, y al día de hoy yo no sé qué fue lo que provocó que hubiese ese cortocircuito y que se me quemaran 2 fuentes. Así que a los expertos de aquí del canal que tienen experiencia, que tienen más experiencia que yo, porque yo apenas estoy empezando en esto de la minería, pues sería bueno que ustedes me expresen qué fue lo que pasó. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a tratar de montar esto en madera, la placa, para que, no sé, pienso yo que el cortocircuito vino por aquí y esto aterrizó la energía y hizo que las fuentes explotaran. También estoy pensando que una de las fuentes, que esta fuente, estoy pensando yo que ya estaba caliente, el caliente derritió algunos alambres y esto provocó que los alambres se pegaran, y cada vez que yo conectaba lo que hacía era que ¡pum! Explotaba, tiraba fuego y disparaba la luz principal de la casa. Esas son mis dos teorías. Primera teoría, que la placa base hizo contacto con esta parte de aquí de metal y esto provocó que se hiciera un cortocircuito. Pero para mí esta parte no es tan válida, porque ya yo llevo 5 meses minando, dando mantenimiento, y eso nunca me había pasado. Me parece a mí que esta fuente de energía quemó cable y esos cables se pegaron, positivo y negativo, y esto provocó que se armara un cortocircuito y esta quemó la Thermaltake, quemó la otra. Esas son mis dos teorías, pero como dije, yo no soy un experto en esto, apenas estoy empezando. A los chicos de aquí del canal que saben bregar con esto de minería, pues déjenme un comentario o háblame en mi cuenta de Instagram para ver cuál fue la situación que pasó. ¿Qué va a pasar ahora? Pues yo lo que voy a hacer es que voy a montar eso en madera. Aparte de que lo voy a montar en madera,
voy a estar moca para ver qué fue lo que hizo este cortocircuito. Si sigue pasando, pues me voy a ver forzado a tener que comprarme otra Asus B250, que yo tengo una allí con 10 gráficas y esa placa nunca me ha dado problema. Y la instalación es igual a esta, es decir, no la tengo con madera ni nada, la tengo en un rig parecido a este. Y con esa nunca he tenido problema. Y le di, de hecho, el primer mantenimiento yo se lo di a aquel rig. Limpié primero todas esas GPU, limpié la modem, limpié las fuentes que tiene y eso la encendí y ahí están minando sin problemas. Pero esto me provocó esta situación. ¿Cuánto dinero perdí? Pues miren, la tienda donde yo compro normalmente, que soy un cliente frecuente, pues ellos me recibieron esta fuente. Me la recibieron, me dieron esta, que la verdad no me gusta. Si lo hubiese sabido me compro una Platinum, pero ellos me hicieron el cambio, ¿no? Me dieron esta por la otra, me dieron una nueva y ellos se quedaron con la que está quemada. Y yo compré una Corsair de 1600, que ya ahí le hice un video, que esa la voy a usar, va a ser la fuente principal y esta va a ser una fuente secundaria. Esta la voy a dejar provisional porque ya no me inspira confianza. La voy a dejar provisional hasta que yo pueda conseguir otra Corsair de 1000 o de 1200 watts, porque sería demasiado meter dos Corsair de 1600. Ya sería para 8 GPU, sería ya un gasto innecesario, porque esa fuente cuesta unos $500, $580 o 480, no recuerdo bien el precio, pero es una fuente muy cara. Bueno, ¿qué pasó? Pues esta yo la estoy perdiendo en su totalidad, porque imagínate, no la voy a llevar a la tienda porque las dos la compré en la misma tienda. Y no voy a decirle, ah, mira, se me quemó esta, y al otro día le voy a decir, se me quemó esa. O sea, sería ya que me van a vetar de la tienda, porque van a decir, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Que tú estás quemando tanta fuente, y fuente certificada. Esta es una Platinum, certificada Platinum de 1200. Entonces yo lo que hice fue que solo reclamé esta, y esta está achicharrada. Esta no sé si se reparan, no tengo idea si las fuentes se reparan. Tal vez si ustedes saben algún método de cómo repararla, pues déjenme saber en los comentarios. Mi hijo me recomendó que hablara con el fabricante para ver si el fabricante me la cambia o me la repara. Tengo esas dos opciones. Si ustedes me dan aquí en los comentarios alguna idea de cómo repararla, o tal vez le haga caso a mi hijo, que él me dice que me ponga en contacto con el fabricante, porque esta viene con una garantía de 10 años y esta también tiene una garantía de 10 años. Es decir que si, como ya yo llevé esta a la tienda, me parece a mí que la opción más recomendable es que yo le reclame al fabricante y ver si ellos la chequean y me mandan una nueva o me la reparan. Pero ya yo no la usaría para minería, sino que esta se la daría a mi hijo, porque él tiene una de 650 y hace mucho que me está pidiendo una fuente de energía nueva. Tirarla a la basura, no la voy a tirar a la basura, porque en caso de que no pueda reparar, que el fabricante no me la pueda reparar, pues en Latinoamérica hay unos técnicos que son el diantre, que son el demonio. Así que la mando a Latinoamérica, a cualquiera de aquí de los usuarios del canal, que la reparen y que se queden, o sea, la regalo. La regalaría a un usuario que quiera, qué sé yo, repararla y quedarse con esta fuente de energía. Si te gustó este video, regálame una suscripción, dale like, te lo voy a agradecer muchísimo. Espero que esta experiencia de uso te ayude por si te pasa algo como esto. También voy a estar instalando todo esto mañana. Estén atentos al canal, porque si pasa cualquier otra situación, si esta placa me quema otra fuente, pues lo que voy a hacer es que voy a cambiar la motherboard, la voy a regalar aquí en el canal, la motherboard, y me voy a comprar una Asus B250, porque ya no me arriesgaría a montar más GPU ni montar más fuente de energía en esta placa base. Así que si quieres estar al tanto de qué pasó con esto, pues háblame en mi cuenta de Instagram, @AlexMingetti. Muchas gracias y te veo en la próxima experiencia de uso. Bye bye, hasta el próximo video.